Le llaman el Hannibal Lecter británico, o el caníbal Maudsley, y fue condenado a cadena perpetua por asesinato. Y después de ser condenado a cadena perpetua por asesinato, fue enviado a Broadmoor, donde pudo volver a matar. Confinados en celdas solitarias, desprovistos de contacto humano, algunos hombres se transforman en las versiones más peligrosas de sí mismos. Ya sea impulsados por la violencia, la locura o el puro aislamiento, estos individuos suponen una amenaza única y aterradora. Explore el escalofriante mundo de las prisiones de máxima seguridad y adéntrese en las mentes de hombres que han cruzado la línea hacia la oscuridad, marcados para siempre por su tiempo en soledad. Estos son los hombres más peligrosos del mundo mantenidos en aislamiento. Robert Maudsley. En esta entrada exploraremos la escalofriante historia de Robert Maudsley, conocido como el asesino en serie más peligroso de Gran Bretaña. Con una reputación que produce escalofríos incluso a los criminales más curtidos, Maudsley ha pasado más de 16.500 días consecutivos aislado, encerrado en una celda subterránea hasta su muerte. Su celda, construida especialmente para él, se describe como un espacio similar a un ataúd, con ventanas a prueba de balas y un mobiliario mínimo. Acompáñenos a descubrir los espeluznantes detalles de los crímenes de Maudsley, su vida entre rejas y el tormento psicológico que padece. Antes de que Robert Maudsley se convirtiera en el asesino en serie más peligroso de Gran Bretaña, sus primeros años de vida estuvieron marcados por un angustioso periplo de abusos y traumas. Nacido como el cuarto de 12 hermanos, la infancia de Maudsley distó mucho de ser idílica. Echemos un vistazo más de cerca a los acontecimientos que dieron forma al hombre que más tarde se ganaría el escalofriante apodo de Aníbal el Caníbal. Maudsley pasó sus primeros años en un orfanato católico, donde buscó consuelo del caos de su vida familiar. Pero el santuario que anhelaba distaba mucho de ser realidad. A puerta cerrada, Maudsley sufrió abusos físicos a manos de su padre, que le dejaron cicatrices físicas y emocionales. Con el tiempo, la gravedad de los malos tratos llamó la atención de los servicios sociales, que intervinieron para proteger a Maudsley de más daños. Fue retirado del cuidado de sus padres, pero las cicatrices de su pasado seguirían persiguiéndole. A medida que Maudsley crecía, reveló un oscuro secreto que había estado enterrado en lo más profundo de su ser. Reveló que su propio padre también había abusado sexualmente de él durante su infancia. El trauma de estas experiencias dejó una marca indeleble en su psique, preparando el terreno para la oscuridad que le consumiría en los años venideros. De adolescente, Maudsley se encontró en las calles de Londres, donde se entregó a una vida de delincuencia y desesperación. Para mantener su adicción a las drogas, se metió en el peligroso mundo del trabajo sexual. Fue durante esta época cuando su salud mental empezó a deteriorarse rápidamente. La mente perturbada de Maudsley le llevó a buscar ayuda psiquiátrica tras varios intentos de suicidio. Afirmaba oír voces que le obligaban a cometer actos de violencia incalificables. En su distorsionada realidad, creía que matar a sus padres habría evitado la muerte de sus siguientes víctimas. Las voces en la cabeza de Maudsley le atormentaban, llevándole al borde de la locura. Se convenció de que estaba destinado a cumplir sus siniestras órdenes. La línea entre la realidad y el delirio se difuminó, empujándole aún más por el camino de la oscuridad. En 1974, el descenso a las tinieblas de Maudsley alcanzó su punto de inflexión. Cometió su primer asesinato, matando a garrotazos a un hombre llamado John Farrell en el barrio londinense de Wood Green. Reconociendo la necesidad de atención psiquiátrica, Maudsley se entregó a la policía, con la esperanza de encontrar la ayuda que tan desesperadamente necesitaba. Declarado no apto para ser juzgado, Maudsley fue enviado al Hospital Broadmoor, un centro psiquiátrico de alta seguridad. Fue entre estos muros donde se revelaría el verdadero alcance de sus tendencias violentas. En 1977, la sed de venganza de Maudsley le llevó de nuevo por un oscuro camino. Junto con otro paciente llamado David Cheeseman, torturó y mató a un pederasta convicto llamado David Francis. Este acto de violencia estaba motivado por el deseo de vengar lo que Maudsley percibía como un ataque homosexual. El brutal asesinato de David Francis selló el destino de Maudsley. Fue condenado por homicidio involuntario y trasladado a la prisión de Wakefield, donde cometería actos aún más atroces. En 1978, las tendencias violentas de Maudsley se intensificaron entre los muros de la prisión de Wakefield. En un solo día, mató a 2 compañeros de prisión, dejando un reguero de sangre a su paso. Su primera víctima fue Salney Darwood, a quien garroteó y apuñaló. Insatisfecho con su horripilante acto, Maudsley intentó atraer a otros presos a su celda, pero su siniestro plan se vio frustrado. Decidido a cobrarse otra vida, Maudsley acabó acorralando al preso William Roberts y lo apuñaló hasta matarlo. Tranquilamente, entró en la oficina del ala
e informó al oficial de que faltarían 2 para el próximo pase de lista. Las profundidades de la depravación de Maudsley quedaron a la vista de todos. Debido a su historial de violencia extrema, Maudsley lleva recluido en régimen de aislamiento desde 1983. Su celda, descrita como un espacio similar a un ataúd, se ha convertido en su hogar permanente. Aislado del mundo, pasa los días y las noches en un estado de oscuridad perpetua. A pesar de sus delitos, Maudsley ha hecho peticiones desesperadas para que se le trate mejor. Ha hecho campaña para que se relaje su confinamiento e incluso ha pedido una cápsula de cianuro para acabar con su propia vida. Pero sus súplicas han caído en saco roto, ya que las autoridades lo consideran demasiado peligroso para permitirle cualquier atisbo de libertad. Sorprendentemente, el sobrino de Maudsley cree que debe permanecer aislado por su seguridad. Reconociendo la profundidad de la oscuridad de su tío, comprende el peligro potencial que Maudsley representa para la sociedad. Otro preso que estuvo alojado junto a Maudsley describe el trato que soporta como una tortura psicológica. El aislamiento, el confinamiento y el peso de sus acciones han hecho mella en la frágil psique de Maudsley. Y así, Robert Maudsley permanece encerrado en su celda subterránea, prisionero de su oscuridad. Tras sus crímenes, Maudsley fue devuelto rápidamente al régimen de aislamiento. Las autoridades reconocieron el peligro que representaba para los demás y tomaron medidas para asegurarse de que no volviera a tener la oportunidad de hacer daño. Encerrado en su celda subterránea, quedó aislado del mundo exterior, abandonado a la oscuridad que lo consumía. El aislamiento de Maudsley entre los muros de la prisión ha sido descrito como una pesadilla viviente. Apartado del contacto humano, pasa los días y las noches en un estado de soledad perpetua. El peso de sus actos, la culpa y los remordimientos, si los hay, son sus compañeros constantes. A pesar de su confinamiento, Maudsley ha hecho peticiones desesperadas para que se le trate mejor. Ha hecho campaña para que se suavicen las condiciones de su aislamiento, con la esperanza de vislumbrar un atisbo de libertad. Pero sus súplicas han caído en saco roto, ya que las autoridades se mantienen firmes en su creencia de que representa una amenaza constante para la sociedad. Sorprendentemente, el propio sobrino de Maudsley tiene una perspectiva diferente. Cree que su tío debe permanecer aislado por su propia seguridad. Reconoce la profundidad de la oscuridad de Maudsley y comprende el peligro potencial que encierra. El coste psicológico del aislamiento es inmenso. La mente humana anhela la conexión, la interacción y la estimulación. Privado de estas necesidades básicas, el estado mental de Maudsley se deteriora aún más. La línea que separa la realidad de la ilusión se difumina, dejándole atrapado en un mundo creado por él mismo. Más allá de los confines de la prisión de Wakefield, los crímenes de Maudsley han dejado una huella indeleble en la sociedad. Los escalofriantes detalles de sus asesinatos y los falsos informes de canibalismo se han grabado en la conciencia colectiva. La mera mención de su nombre produce escalofríos a quienes conocen su historia. Los crímenes de Maudsley evocan una compleja mezcla de miedo y fascinación. El público se siente al mismo tiempo repelido y cautivado por las profundidades de su oscuridad. Su historia sirve de advertencia, de recordatorio de la capacidad de maldad que existe en la psique humana. El impacto de los crímenes de Maudsley va más allá de la fascinación pública. Ha suscitado un debate sobre la naturaleza del castigo y los límites del aislamiento humano. Algunos sostienen que su confinamiento es necesario para proteger a la sociedad de sus tendencias violentas, mientras que otros cuestionan la ética de someter a un ser humano a condiciones tan extremas. Thomas Silverstein. Hoy le traemos la escalofriante historia de un hombre que vivió una vida de extrema violencia y aislamiento. En este vídeo exploraremos la vida y los crímenes de Thomas Silverstein, un famoso asesino que pasó más de 35 años en régimen de aislamiento. Desde sus comienzos hasta su implicación en múltiples asesinatos, descubriremos los espeluznantes detalles que convirtieron a Silverstein en el preso que más tiempo ha permanecido aislado. Acompáñenos mientras nos adentramos en el oscuro y retorcido mundo de Thomas Silverstein, un peligroso hombre aislado. Prepárese para dejarse cautivar por esta increíble historia que le hará cuestionarse el uso del aislamiento en nuestro sistema penitenciario. En la tranquila ciudad de Longmont, Colorado, nació el 4 de febrero de 1952 un niño llamado Thomas Edward Conway. Nadie podía imaginar que ese niño inocente se convertiría en uno de los reclusos más peligrosos y aislados de la historia de Estados Unidos. Thomas Silverstein, como se le conocería más tarde, tuvo una educación problemática que marcaría el curso de su vida. Desde muy joven, Silverstein vivió en un mundo lleno de violencia y confusión. Sufrió constantemente acoso y abusos, que dejaron un impacto duradero en su psique. A medida que crecía, su ira y su resentimiento se agudizaron
y le llevaron por el camino de la delincuencia. Silverstein no tardó en meterse en líos con la ley. Sus actividades delictivas se intensificaron y pronto llamó la atención de la Hermandad Aria, una famosa banda de presos conocida por su ideología de supremacía blanca y sus brutales tácticas. La afiliación de Silverstein a la Hermandad Aria sería un punto de inflexión en su vida. La banda vio potencial en su naturaleza violenta y lo reclutó, dándole una sensación de pertenencia y poder que nunca antes había experimentado. Con la Hermandad Aria a su lado, las actividades delictivas de Silverstein se volvieron más organizadas y despiadadas. Se convirtió en un líder dentro de la banda, orquestando negocios de drogas, extorsiones y actos de violencia tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Pero fue dentro del sistema penitenciario donde se desató la verdadera brutalidad de Silverstein. Veía la prisión como un caldo de cultivo para sus retorcidos deseos, un lugar donde podía ejercer control y dominio sobre los demás. La relación de Silverstein con la Hermandad Aria le llevó a cometer una serie de crímenes atroces que cimentarían para siempre su reputación de hombre peligroso. En 1980 fue condenado por asesinar a un compañero de prisión que se había negado a servir como mula de drogas para la banda. Este acto de violencia fue solo el principio. La sed de poder y venganza de Silverstein no tenía límites. En 1983 cometió su crimen más notorio, el asesinato del funcionario de prisiones Merle Klutz en USP Marion. Silverstein apuñaló varias veces al agente Klutz, alegando que era una represalia por el acoso al que le sometía. Este brutal acto conmocionó al sistema penitenciario y consolidó la reputación de Silverstein como individuo despiadado e impredecible. A medida que los delitos de Silverstein aumentaban, también lo hacía la necesidad de aislarlo de la población penitenciaria general. Las autoridades reconocieron el peligro que representaba tanto para los reclusos como para el personal, y así comenzó su largo y angustioso viaje hacia el aislamiento. Silverstein fue trasladado a ADX Florence, un centro penitenciario federal de Colorado, donde pasaría la mayor parte de los años que le quedaban en una celda especialmente diseñada para él. El aislamiento tenía por objeto proteger a los demás de sus tendencias violentas, pero también afectó a su propia salud mental. Durante los 35 años siguientes, Silverstein tuvo que soportar lo inimaginable. Apartado del contacto humano, tuvo que enfrentarse a sus propios demonios y a los atormentadores recuerdos de su violento pasado. El aislamiento se convirtió en su realidad, un mundo desprovisto de conexión humana y esperanza. Así, Thomas Silverstein se convirtió en el preso que más tiempo llevaba en régimen de aislamiento en la oficina de prisiones. Su nombre infundía miedo tanto a los reclusos como al personal penitenciario, un símbolo de las medidas extremas adoptadas para contener a un hombre considerado demasiado peligroso para la sociedad. Cuando Thomas Silverstein entró en el desolado mundo de la reclusión en régimen de aislamiento, se vio abocado a una vida de aislamiento extremo y desesperación. Apartado de todo contacto humano, tuvo que enfrentarse a los demonios que atormentaban su mente. En esta sección nos adentraremos en la desgarradora realidad de la existencia de Silverstein y en los estragos que causó en su salud mental. La celda de Silverstein, en el ADX de Florencia, era un espacio austero e implacable. Con unas dimensiones de solo 2 por 3 metros, se convirtió en todo su universo. Las paredes estaban desnudas, sin objetos personales ni recuerdos del mundo exterior. Los únicos sonidos que oía eran los ecos de sus propios pensamientos. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El tiempo se convirtió en un concepto abstracto para Silverstein, que perdió la noción de su paso. La monotonía de su existencia solo se rompía con las visitas ocasionales del personal de la prisión, que le llevaba comida y realizaba controles rutinarios. La falta de contacto humano hizo mella en la salud mental de Silverstein. Empezó a experimentar los efectos del aislamiento extremo, una enfermedad conocida como síndrome SHU. Los síntomas incluían ansiedad, depresión, alucinaciones y pérdida de contacto con la realidad. La mente de Silverstein se convirtió en un campo de batalla mientras luchaba contra la oscuridad que le consumía. Le atormentaban los recuerdos de su violento pasado y repetía sus crímenes una y otra vez en su mente. El aislamiento amplificaba su sentimiento de culpa y remordimiento, atrapándolo en un ciclo de pensamientos autodestructivos. Para hacer frente a la abrumadora soledad, Silverstein recurrió a la escritura. Volcó sus pensamientos y emociones en el papel, creando un registro de sus luchas más íntimas. Estos escritos le sirvieron de salvavidas, una forma de mantener una apariencia de cordura en medio de su aislamiento. Pero incluso escribiendo, el peso de la soledad seguía pesando sobre Silverstein.
La falta de interacción humana le dejaba hambriento de conexión, del contacto de otro ser humano. Anhelaba un sentido de pertenencia, un sentimiento que le había sido esquivo durante tanto tiempo. A medida que los años se convertían en décadas, la salud mental de Silverstein se deterioraba aún más. El aislamiento agravó sus problemas psicológicos y le llevó al borde de la locura. Se volvió cada vez más paranoico, convencido de que le vigilaban y de que controlaban todos sus movimientos. Las consecuencias del aislamiento extremo no solo se dejaron sentir en la salud mental de Silverstein, sino también en su bienestar físico. La falta de luz solar y de aire fresco hizo mella en su cuerpo, debilitando su sistema inmunológico y haciéndole vulnerable a las enfermedades. Su salud se deterioró y se convirtió en una sombra de sí mismo. A pesar del empeoramiento de su estado, Silverstein seguía resistiendo. Se aferraba a la esperanza de que algún día lo liberarían de su confinamiento solitario, de que tendría una oportunidad de redimirse. Pero ese día nunca llegaría. En 2019, a los 67 años, Thomas Silverstein falleció. Su muerte marcó el final de una vida pasada en aislamiento extremo y violencia. Las circunstancias que rodearon su muerte siguen sin revelarse, pero está claro que los años de confinamiento habían hecho mella en su salud. Al reflexionar sobre la vida de Silverstein, nos vemos obligados a enfrentarnos a los problemas éticos que rodean el uso del régimen de aislamiento. Aunque su finalidad es proteger tanto a los reclusos como al personal, los efectos a largo plazo del aislamiento sobre la salud mental y el bienestar son muy preocupantes. El caso de Thomas Silverstein nos recuerda con crudeza la necesidad de reevaluar nuestro sistema penitenciario y explorar métodos alternativos de castigo y rehabilitación. El aislamiento puede haberse considerado necesario para sus tendencias violentas, pero ¿a qué precio? El nombre de Silverstein se convirtió en sinónimo de peligro y brutalidad. Sus crímenes conmocionaron a la nación y dejaron una huella imborrable en quienes se cruzaron en su camino. Pero su historia no es solo la del descenso a las tinieblas de un individuo. Es un reflejo de los defectos de nuestro sistema penitenciario. El uso del aislamiento solitario, aunque tiene por objeto proteger tanto a los reclusos como al personal, plantea importantes cuestiones sobre los efectos a largo plazo en la salud mental y el bienestar. El aislamiento, como el que experimentó Silverstein, puede deteriorar la psique de una persona, empujándola aún más a un ciclo de violencia y desesperación. El caso de Silverstein es un duro recordatorio de la necesidad de reevaluar nuestro enfoque del castigo y la rehabilitación. Puede que el aislamiento se considerara necesario para sus tendencias violentas, pero no abordó los problemas subyacentes que contribuyeron a sus crímenes. Las condiciones deshumanizadoras del sistema penitenciario, como sostenía Silverstein, pueden contribuir a la misma violencia que pretende prevenir. Es un círculo vicioso que perpetúa una cultura de brutalidad y aislamiento. Al reflexionar sobre la vida de Silverstein, es crucial considerar métodos alternativos de castigo y rehabilitación que den prioridad al bienestar y la reintegración de las personas en la sociedad. Debemos luchar por un sistema que aborde las causas profundas del comportamiento delictivo y ofrezca oportunidades de crecimiento y cambio. Anders Breivik. En esta entrada, nos sumergimos en la escalofriante historia de Anders Breivik, un hombre que cometió uno de los actos de violencia más atroces de la historia moderna. Acompáñenos mientras descubrimos los inquietantes detalles de sus crímenes y las consecuencias posteriores que le han llevado a su actual estado de aislamiento. Breivik, terrorista nacional noruego de extrema derecha, conmocionó al mundo en 2011 con una serie de atentados que se cobraron la vida de 77 personas inocentes. Declarado culpable de asesinato en masa, causar una explosión mortal y terrorismo, fue condenado a la máxima pena penal civil en Noruega. Ahora, tras 11 años de aislamiento extremo, Breivik ha demandado al Estado, alegando violaciones de sus derechos humanos. Para comprender la escalofriante trayectoria de Anders Breivik, primero debemos adentrarnos en sus primeros años de vida y educación. Nacido el 13 de febrero de 1979 en Oslo, Noruega, la infancia de Breivik estuvo marcada por denuncias de malos tratos y una tensa relación con su madre, Wenche Bering. Estas experiencias tempranas darían forma al hombre en que se convertiría. Desde muy joven, Breivik mostró signos de rebeldía y un carácter problemático. En su adolescencia, se dedicó al arte del graffiti y al entrenamiento con pesas, buscando una salida a sus frustraciones. Fue durante esta época cuando sus ideas extremistas empezaron a arraigar, preparando el terreno para los horrores que más tarde se desencadenarían. En su transición a la edad adulta, Breivik puso en marcha un negocio y afirmó haber logrado un importante éxito financiero. Sin embargo, su fortuna pronto empeoró y se vio abocado a la bancarrota. Este revés no hizo sino alimentar su creciente resentimiento y avivar su deseo de acción radical.
El descenso de Breivik al extremismo estuvo impulsado por una ideología de extrema derecha que incluía una vehemente oposición al Islam y al feminismo. Veía estas fuerzas como amenazas a su identidad cultural y étnica, y se sintió consumido por el deseo de proteger lo que creía que estaba siendo atacado. A lo largo de varios años, Breivik planeó meticulosamente sus devastadores atentados. Para obtener los materiales para sus explosivos, utilizó su empresa agrícola como tapadera, ocultando cuidadosamente sus verdaderas intenciones. Este enfoque calculado demostró la naturaleza fría y calculada de sus acciones, mientras se preparaba para desatar una violencia inimaginable sobre víctimas inocentes. El 22 de julio de 2011, Breivik puso en marcha una operación meticulosamente planificada. Primero detonó un potente coche bomba en el distrito gubernamental de Oslo, causando una destrucción generalizada y cobrándose la vida de 8 personas. La explosión causó conmoción en todo el país, dejando a sus ciudadanos conmocionados por el repentino e insensato acto de terror. Pero el alboroto de Breivik no terminó ahí. Tras la explosión, se dirigió a la isla de Utoya, donde se celebraba un campamento de verano organizado por el Partido Laborista Noruego. Disfrazado de policía, abrió fuego contra los desprevenidos campistas, persiguiéndolos metódicamente. La masacre duró minutos angustiosos, mientras el pánico y el terror se apoderaban de la isla. Cuando Breivik fue detenido, 77 vidas inocentes habían sido brutalmente cegadas y otras 319 quedaron heridas, tanto física como emocionalmente. La magnitud de sus crímenes no tenía precedentes en la historia de Noruega y dejó a la nación en estado de conmoción y luto. Las secuelas de los atroces actos de Breivik fueron recibidas con una condena generalizada y una demanda de justicia. El juicio que se celebró a continuación acaparó la atención de los medios de comunicación, que trataron de entender las motivaciones de tan horrible acto de violencia. Fue durante el juicio cuando quedó al descubierto el alcance de las creencias e ideología extremistas de Breivik. A medida que se fueron conociendo los detalles de su educación y radicalización, quedó claro que las acciones de Breivik no fueron el resultado de un impulso, sino la culminación de años de odio enconado y una visión distorsionada del mundo. Su ideología de extrema derecha, alimentada por un odio profundamente arraigado al Islam y el deseo de proteger su identidad etnonacionalista, le llevó a cometer actos atroces. El juicio concluyó con la declaración de Breivik culpable de asesinato en masa, explosión mortal y terrorismo. Fue condenado a la máxima pena penal civil en Noruega, 21 años de prisión con posibilidad de prórroga si se le sigue considerando una amenaza. Esta sentencia pretendía garantizar que se enfrentara a las consecuencias de sus actos durante el resto de su vida. Y así, Anders Breivik, que había sido un adolescente problemático con ideas extremistas, se había transformado en un hombre responsable de uno de los actos de violencia más devastadores de la historia moderna. Sus primeros años de vida y su educación habían sentado las bases para los horrores que se desencadenarían, dejando para siempre una cicatriz en la memoria colectiva de Noruega y del mundo. Tras ser condenado a la pena máxima civil en Noruega, la vida de Anders Breivik dio un giro drástico al ingresar en prisión. Desde agosto de 2011, permanece recluido en una sección de alta seguridad, aislado del resto de reclusos y con un contacto limitado con el personal sanitario y los guardias. Este aislamiento extremo se ha convertido en un aspecto definitorio de su existencia. Inicialmente, el estado mental de Breivik fue objeto de debate entre los psiquiatras forenses. El diagnóstico inicial apuntaba a esquizofrenia paranoide y demencia criminal, sugiriendo que sus acciones estaban motivadas por una enfermedad mental grave. Sin embargo, una segunda evaluación concluyó que no sufría psicosis, sino que presentaba trastornos antisociales y narcisistas de la personalidad. Este cambio de diagnóstico arrojó luz sobre la compleja naturaleza de su psique. A pesar de su aislamiento, Breivik no ha estado totalmente aislado del mundo exterior. Desde los confines de su celda, ha participado en actividades políticas, escribiendo cartas a diversas personas y organizaciones. Estas cartas le han servido como medio para expresar sus opiniones extremistas y mantener una conexión con las ideologías que alimentaron sus atroces actos. Sin embargo, las demandas de Breivik de mejorar sus condiciones han encontrado resistencia. Ha solicitado acceso a servicios como una PlayStation 3 y un gimnasio más grande, pero las autoridades penitenciarias se han mostrado reacias a acceder a estas peticiones. Las restricciones que se le imponen se consideran medidas necesarias para impedir que ejerza influencia o se comunique con el mundo exterior. El aislamiento de Breivik también ha sido objeto de batallas legales. Ha presentado denuncias contra el gobierno noruego, alegando que su aislamiento y el trato que recibe en prisión violan sus derechos humanos. Su abogado argumenta que lleva 11 años en aislamiento extremo,
sin contacto con otras personas, excepto con sus guardias. Estas batallas legales ponen de relieve el debate en curso en torno al tratamiento de criminales de alto perfil y el equilibrio entre el castigo y la preservación de los derechos humanos. Mientras que algunos pueden argumentar que el aislamiento de Breivik es una consecuencia necesaria de sus atroces crímenes, otros cuestionan los efectos a largo plazo de medidas tan extremas. El debate en torno a su estado mental complica aún más la cuestión, ya que algunos psiquiatras sugieren que es un enfermo mental y otros afirman que presenta trastornos de personalidad. La cuestión de cómo tratar y gestionar adecuadamente a individuos como Breivik sigue siendo controvertida. En los últimos años, los intentos de Breivik de solicitar la libertad condicional han sido rechazados. El año pasado, un tribunal noruego rechazó su solicitud de libertad condicional por considerar que seguía representando un riesgo de violencia. Esta decisión refleja la evaluación continua de su amenaza potencial para la sociedad y la necesidad de dar prioridad a la seguridad pública. Con el paso de los años, la vida en prisión de Breivik ha estado marcada por el aislamiento y el contacto limitado con el mundo exterior. Sin embargo, no ha estado totalmente desprovisto de interacción humana. Ha estado inscrito en un programa universitario, lo que le ha proporcionado oportunidades de educación y estimulación intelectual. Además, ha recibido visitas de un capellán militar, que le ha ofrecido una fuente de orientación y apoyo espiritual. A pesar de estas interacciones limitadas, el aislamiento de Breivik sigue siendo un aspecto definitorio de su existencia. Las condiciones de su encarcelamiento han sido objeto de escrutinio, con testigos que declaran sobre las condiciones de la prisión y hacen recomendaciones para mejorarlas. La violación de los derechos de Breivik ha sido un punto central de los alegatos finales en sus batallas legales, destacando la responsabilidad del gobierno de evaluar y hacer cambios. En un veredicto que conmocionó a todo el país, un tribunal noruego declaró que las condiciones de encarcelamiento de Breivik infringían el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las reacciones al veredicto han sido variadas, con algunos apoyando la decisión como un paso necesario para garantizar el trato humano de todos los presos, independientemente de sus crímenes. Sin embargo, otros han criticado la sentencia, argumentando que no aborda adecuadamente la gravedad de las acciones de Breivik y la necesidad de medidas estrictas para prevenir nuevos daños. El Manifiesto de Breivik, titulado 2083, una declaración europea de independencia, proporciona información sobre sus creencias e influencias. El manifiesto defiende posturas nacionalistas y antiislámicas y cita diversas fuentes en apoyo de sus ideas. Sirve como escalofriante recordatorio de las peligrosas ideologías que pueden alimentar actos de violencia y del potencial de individuos como Breivik para inspirar a otros. La vida de Anders Breivik en prisión y el aislamiento que ha experimentado son un testimonio de la compleja naturaleza de sus crímenes y del debate en curso en torno a su tratamiento. Mientras algunos abogan por medidas más estrictas para garantizar la seguridad pública, otros subrayan la importancia de defender los derechos humanos, incluso ante actos atroces. La historia de Breivik es un duro recordatorio de la necesidad de seguir examinando y debatiendo el trato que reciben los criminales de alto perfil. El encarcelamiento de Anders Breivik ha estado marcado por controversias y debates en torno a su tratamiento y a las implicaciones más amplias de su caso. Mientras que algunos abogan por medidas estrictas para garantizar la seguridad pública, otros expresan su preocupación por la posible violación de sus derechos humanos y los efectos a largo plazo de su aislamiento. Uno de los principales puntos de controversia gira en torno a las condiciones de encarcelamiento de Breivik. Las autoridades se han resistido a sus peticiones de mejores servicios, como el acceso a una PlayStation 3 y a un gimnasio más grande. Los críticos argumentan que proporcionar tales privilegios sería inapropiado dada la gravedad de sus crímenes y la necesidad de mantener un entorno seguro y controlado. Por otra parte, las batallas legales de Breivik contra el gobierno noruego han arrojado luz sobre la posible violación de sus derechos humanos. Su aislamiento extremo, sin contacto con otras personas excepto sus guardias, ha suscitado preocupación por el impacto psicológico de la reclusión en régimen de aislamiento a largo plazo. Algunos sostienen que tales condiciones pueden conducir a un mayor deterioro de la salud mental y exacerbar potencialmente el riesgo de violencia. El debate en torno al estado mental de Breivik también ha sido objeto de controversia. Aunque inicialmente se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y demencia criminal, una segunda evaluación concluyó que no sufría psicosis, sino que presentaba trastornos de personalidad antisocial y narcisista. Este cambio de diagnóstico ha suscitado debates sobre el tratamiento y la gestión adecuados de individuos como Breivik, que pueden no encajar claramente en las categorías tradicionales de enfermedad mental. La capacidad de Breivik para participar en actividades políticas desde la cárcel ha levantado ampollas
y alimentado la preocupación sobre su potencial para radicalizar a otros. Escribiendo cartas a diversas personas y organizaciones, ha mantenido una conexión con las ideologías extremistas que motivaron sus atroces actos. Los críticos sostienen que permitirle seguir difundiendo sus creencias entre rejas supone un riesgo importante para la sociedad. A pesar de las controversias que rodean su encarcelamiento, a Breivik se le ha denegado la libertad condicional. El año pasado, un tribunal noruego rechazó su solicitud por considerar que seguía representando un riesgo de violencia. Esta decisión refleja la evaluación en curso de su amenaza potencial y la priorización de la seguridad pública. Sin embargo, también ha suscitado debates sobre la duración adecuada de su condena y sus posibilidades de rehabilitación. El tratamiento de criminales de alto perfil como Breivik plantea cuestiones más amplias sobre la finalidad del encarcelamiento y el equilibrio entre castigo y rehabilitación. Mientras que algunos argumentan que sus crímenes son tan graves que debería ser apartado permanentemente de la sociedad, otros abogan por centrarse en la rehabilitación y el potencial de cambio de las personas. El caso de Breivik también ha puesto de relieve la necesidad de seguir examinando los factores que contribuyen a los actos de extremismo y violencia. Su ideología de extrema derecha, alimentada por un odio profundamente arraigado al Islam y el deseo de proteger su identidad etnonacionalista, sirve de escalofriante recordatorio de los peligros de las creencias extremistas. Plantea interrogantes sobre el papel de la ideología en la motivación de los actos de violencia y sobre la responsabilidad de la sociedad a la hora de abordar los factores subyacentes que contribuyen a la radicalización. A medida que pasan los años, el legado de los crímenes de Anders Breivik y su posterior encarcelamiento siguen generando controversia y planteando importantes cuestiones. El equilibrio entre el castigo y los derechos humanos, las posibilidades de rehabilitación y la prevención de la radicalización siguen siendo retos pendientes. La historia de Breivik nos recuerda con crudeza la necesidad de seguir examinando y debatiendo estas complejas cuestiones. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos del canal. Gracias por verlo. Hasta la próxima.